Buenos días, mi nombre es Evelyn Joana Pino Romero, orientadora escolar y estudiante del segundo semestre de la maestría en educación. Al incursionar con el texto referido por la tutora de la materia de pedagogía del currículo, Frank es el educador de Philippe Mérieux, en su capítulo A mitad de recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía, nos invita a describir y argumentar 3 preguntas sobre el texto en cuestión. La primera pregunta refiere sobre qué aspectos replantea de los supuestos teóricos que conocía sobre educación y pedagogía. Desde el primer momento que comienzo la lectura y me encuentro con afirmaciones que hace Mérieux sobre que la Ley de Orientación en Educación aprobada por el Parlamento francés en 1989 afirma explícitamente que el alumno debe de estar en el centro del sistema educativo y luego nos refuerza que en 1892 Claparède hablaba de la necesidad de una verdadera revolución copernicana en pedagogía y exhortaba a los hacedores de programas a entender que las lecciones están hechas para los alumnos y no los alumnos para las lecciones. Comienzo a cuestionarme sobre la práctica educativa y me remonto a los conceptos teóricos sobre educación, en especial a las teorías de aprendizaje. Por ejemplo, el condicionamiento clásico de Pavlov, donde el aprendizaje se daba a través de estímulos y se condicionaba la respuesta esperada. La teoría constructivista del aprendizaje, de Piaget, donde se encasillaba al ser humano en que el desarrollo intelectual se da por etapas. Intenta explicar la forma en cómo se desarrollan las estructuras cognitivas y descubrió que los procesos de pensamiento, lenguaje y socialización están en función de acuerdo con la edad. Las teorías de procesamiento de información según Ziegler, donde se tenía la concepción del ser humano como un procesador de información. Se basa en la analogía que la mente humana y el funcionamiento del ordenador es igual. De esta manera se observa que no es el alumno el centro del sistema educativo, sino el aprendizaje. El cómo introducir el aprendizaje en el ser humano, y ya en este instante comienzo a cuestionarme qué tan válido es ese planteamiento del autor. Es que aún en la actualidad la metodología que utilizan los docentes se basa en introducir el aprendizaje al niño, en lograr que aprenda lo que se espera o se plantea que debe aprender, en lo que el sistema educativo cree que necesita el niño aprender, como base de todo conocimiento. Temas específicos como un solo sistema de aprendizaje casi repetitivo y peor aún catedrático. Y en este sentido me apoyo en lo que escribe Mérieux en su texto, donde consideraba que Rousseau había dado definitivamente vuelta a la página de una pedagogía normativa y autoritaria que trata de domesticar al niño con objeto de imponerle saberes y actitudes conforme a las exigencias sociales. Es decir, que el proceso educativo necesita ser reformado para que, en vez de lograr un aprendizaje lineal, transforme ese aprendizaje junto con el niño a través de sus habilidades, gustos e intereses. Siguiendo con la segunda pregunta que plantea, ¿qué aspectos de la lectura le fortalecen su práctica profesional? Para mí, todos los aspectos de la lectura son importantes porque nos da una visión más clara de los problemas que actualmente enfrenta la educación. Y parte de ese problema es por el sistema educativo y otra parte por la práctica educativa. Me llamó la atención cada una de las exigencias de la revolución copernicana, ya que abarca al ser humano integralmente y todo su proceso de desarrollo, desde la primera exigencia que expresa el papel de los padres en el proceso educativo y cómo debemos ver a ese pequeño. Dice que el trabajo del padre no es posesionarse de ese bebé y amoldarlo a nosotros y a nuestras expectativas, a nuestro tiempo, sino crecer con él y verlos como una posibilidad de cambio, tal como lo expresa el autor. Ese pequeño representa la promesa de una superación radical de una historia. Es decir, que hay que verlo, comprenderlo, aceptarlo y reforzar todas sus habilidades. Cuando el niño llegue a la escuela, nos vamos a encontrar con una persona que no se va a dejar moldear al gusto de los docentes, y al encontrarse con una práctica magistral que no explota toda su creatividad, que no llama su atención, que no se asemeja a lo aprendido en su entorno, que no explora sus habilidades y solo le empuja a ser un ser automatizado, el educador se va a enfrentar a un rechazo por parte del estudiante y un desinterés que lo motivará a desistir de aprender. Y así lo explica en la tercera exigencia de la revolución copernicana, como refiere Yu. El docente debe impartir el aprendizaje de una manera que llame la atención del niño, en donde él pueda aprender a través de sus habilidades, aprender algo de muchas maneras y no de una sola impuesta. Pero todo esto no es posible sin el interés ni la intención del educador. Si el maestro no quiere cambiar su metodología de trabajo, jamás se va a lograr un cambio, y mucho menos una motivación por el estudiante para aprender. Soy consciente que el cambio no se logra en un solo día, pero las exigencias actuales del mundo sí exigen un cambio inmediato. Los estudiantes exigen un cambio porque el mundo va en constante movimiento. Cada día evoluciona, entonces no podemos considerar la educación como una constante lineal sin modificación ni cambio. Entonces, como educadores,
Hay que ir a la vanguardia del cambio y transformar la educación. En esta misma línea, considero también lo que plantea la sexta exigencia de la Revolución Copernicana. La escuela ha de tener por objetivo la autonomía de los alumnos en la gestión de sus aprendizajes. Esta es una forma de aprender del alumno. Tal vez permitirle que sea autónomo de su aprendizaje y no es dejarlo hacer lo que quiera. Es enseñarle las bases, presentarles problemas y permitir que él dé solución al problema por sus propios medios. No se trata que la educación sea libre y espontánea, sin un tema, sin una guía, sin una planeación, no. Debe existir el tema que se debe aprender, pero la planeación de ese tema debe permitir en su desarrollo la participación de los estudiantes de manera práctica, interrogativa e interpretativa. Explica Merrill que el maestro se ha convertido en una persona recurso, en consejero metodológico, en garante de las condiciones de trabajo y mantenedor firme de la exigencia intelectual necesaria para que esas situaciones no deriven en juegos o en bricolaje. Entonces no se puede dejar a un estudiante a la deriva, que aprenda solo. Como educador se debe guiar el proceso, pero no imponerlo, respetando las diferencias de cada uno. Y creo que esta es la labor más difícil. Lo que me lleva a la tercera interrogante. ¿Qué tensiones o dilemas le plantea el texto en su vida personal y profesional? Como orientadora y como apoyo a los estudiantes en el fortalecimiento de su proceso educativo, mi trabajo se centraría en trabajar con los docentes sobre transformar las prácticas educativas y la metodología de trabajo, introduciendo poco a poco una metodología centrada en el estudiante, pero la labor es difícil. Primero que todo, como antes lo mencioné, depende de las ganas del docente de querer cambiar. Así como no se puede obligar a un estudiante que aprenda, no se puede obligar a un profesor que cambie su metodología de trabajo. Creo que es algo que se debería hacer por gusto, por amor a su trabajo y a ese papel tan importante que representa en la vida de un ser humano, y es educarlo, enseñarle, formarle. La segunda tarea difícil es implementar la pedagogía diferenciada. Como institución pública y en el sistema que le interesa más la cantidad de estudiantes y no la calidad del aprendizaje, tener una pedagogía diferenciada, individualizada, con 40 o 45 estudiantes en una aula reducida en una hora de clases es realmente difícil. Diseñar una clase, prepararla para que respete las habilidades de cada estudiante es más difícil aún, pero no imposible. Habría que buscar estrategias para que el momento práctico de la clase permita que cada estudiante mostrara sus habilidades. Entonces ese sería el reto. Si la meta es transformar la educación, el reto es crear las estrategias